El doctor Augusto Müller me cedió el inicio de la sesión muy amablemente por las circunstancias que estamos viviendo en nuestra academia esta semana. Y como ustedes ven, tenemos una foto del doctor Carlos Escopa, presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de Carlos. Carlos estudió en la Universidad de La Plata, como muchos de los que estamos acá de este lado del Río de la Plata. Estudió en Ciencias Naturales, estudió Geología, doctor en Ciencias Naturales, después fue doctor en Ciencias Naturales en Gante, en Bélgica. Hizo una larga y fructífera carrera en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en Castelar, donde tuvo multiplicidad de técnicos formados por él y muchos amigos. Fue un tipo muy respetado en su carrera en INTA y entró en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, es miembro de otras academias. Carlos, no vamos a hacer un raconto de su actividad académica, que es por casi todos nosotros muy conocida, pero Carlos sí tuvo una trayectoria larga como presidente en nuestra academia. Creo que estuve calculando que son como 18 años de presidencia, además de otros 10 años de actividad como académico antes de ser presidente. Y bueno, Carlos fue una persona que la mayoría lo conocemos, una persona brillante, un tipo excelente, un tipo con un trato excepcional, un caballero. Y tenía sus salidas, era un tipo que tenía su sentido del humor. Yo logré desarrollar con él una amistad muy profunda durante los años en que lo conocí. Y conocí no solamente al académico, al técnico, al profesional de excelente nivel, sino a la persona. Y bueno, él tenía cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando clasificaba a los tontos y daba el máximo nivel a los tontos solemnes, ¿no es cierto? Hablaba de los tontos solemnes. Y el otro día Antonio Monteagudo rescataba esto que lo hemos compartido muchas veces en la academia, cuando decía que la ignorancia es atrevida. Y realmente tengo que reconocer que en la academia nos hemos divertido con Carlos. Hay gente que no le gusta escuchar el término de que uno se divierte en el trabajo, pero cuando uno ama lo que hace, uno se divierte haciéndolo. Y eso nos pasó muchas veces. Carlos siempre nos sorprendía con su impecable oratoria y con la agudeza y profundidad de sus apreciaciones. Y me voy a permitir rescatar un párrafo, les voy a leer un párrafo que en realidad lo rescató la decana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires. A mí se me había escapado. Y entonces lo utilizamos con algunos de nuestros cofrades en la nota que hicimos como homenaje a Carlos. Y Escopa decía esto: la sociedad espera de los que transitamos la universidad una alta contribución de ideas y esfuerzos. En cualquier campo que nos toque actuar, nuestros méritos y cultura gravitarán necesariamente en la obra colectiva. Tratemos de perfeccionarla siempre y opongámonos con modestia a los programas pomposos y teorías deslumbrantes que la fácil fecundidad de los improvisadores suele usar para extraviar a las multitudes. En una época en que el mérito pareciera perder crédito en ciertos sectores, la palabra de Carlos, una vez más, nos llama a la reflexión. Querido Carlitos, te vamos a recordar desde nuestro corazón durante toda nuestra vida. Bueno, muy buenas tardes. Les agradezco a
los miembros y a los directores de cada una de las academias por la invitación. En mi caso particular, yo trabajo en resistencia a antibióticos, comencé trabajando en mecanismos de acción antibióticos en la década del 80, y la mayor parte de las cosas que voy a contar, salvo algunas del principio, transcurrieron adelante de mis ojos. Esto es medio fuerte de contar cómo varió la resistencia a los antibióticos de muchas de las bacterias que enfrentamos en la práctica profesional diaria. Y como ejemplo, a la izquierda tienen una Klebsiella pneumoniae de la década del 50, más o menos un poco antes de que yo naciera, enfrentada a los antibióticos actuales con las pruebas estas de difusión en medio sólido, donde miramos los halos de inhibición. No me importa cuáles son los nombres de los antibióticos, pero fíjense las palanganas con casi todos los antibióticos que tenían. Y a la derecha, un microorganismo de la misma especie, enfrentado a los mismos antibióticos, que podría haber sido aislado hace 2 días o 3 días. En realidad es de hace 5 años. ¿Sí? Pero es notorio el cambio de la pérdida de la sensibilidad a los antibióticos si lo enfrentamos todos los días. Y está un poquitito la historia de cómo llegar de uno sensible a algo que es resistente a uno, a varios, a muchos, a casi todos y a todos los antibióticos que tenemos disponibles, que es lo que vamos a ir transitando. Como para acordarnos del uso masivo de los antibióticos, saben que las sulfamidas se empezaron a usar un poco antes, pero lo que fue el golpe de prensa fue el uso de las penicilinas. Un poco por el estilo, quizás las sulfaminas son un producto de origen alemán, los alemanes siempre fueron un poco más reservados en su forma de actuar. Para los americanos mucho pasa adelante de la prensa, y este es lo que reflejó en la prensa lo que fue el primer ensayo a gran escala, no programado, de la penicilina, que estaba en desarrollo y estaba siendo desarrollada y fermentada, y a partir de un producto de fermentación muy impuro, hubo un accidente en una boate, podemos decirlo así, o en un club nocturno, donde hubo centenas de quemados graves, de los cuales la mayor parte hubiera muerto. A la mitad se les dio penicilina, a la otra mitad no se les dio penicilina. Y penicilina era el extracto muy crudo de un producto de fermentación. Por suerte había pocos alérgicos, si no hubiera sido terrible, ¿sí? Pero esto pasó adelante de los ojos de la prensa. Esto era más o menos para la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial ya no solamente se había logrado la purificación y tener un producto que era distribuido sobre todo para su uso en el personal enrolado en las diferentes campañas, pero también se ha demostrado que servía para tratar otras, no solamente las heridas quirúrgicas, las heridas del campo de batalla, sino que fue el primer uso notorio que controló otras enfermedades. Por ejemplo, la sífilis. Y al que le interese la historia de la medicina, leer este artículo, el primer review sobre la quimioterapia de sífilis, vale la pena. Vale la pena porque ahí tengo una frase marcada en rojo, donde dice: afortunadamente para la penicilina y el avance del conocimiento que se relaciona a ella, nuestro país estaba en ese momento y todavía está envuelto en una gran guerra. El problema de sífilis, especialmente la sífilis temprana, es de importancia monumental para las Fuerzas Armadas y para poder mantener el poder de fuego, digamos. Entonces, los primeros ensayos de la penicilina como antisifilítica fueron coordinadas por la Armada, por el Ejército de Estados Unidos, de una manera controlada, lo que jamás pasó con todos los tratamientos anteriores. Siempre damos clase y hablamos del Salvarsan. El Salvarsan era una porquería, ¿sí? Las sales de bismuto eran una porquería.
y en cada clínica se usaba de una manera diferente. ¿Sí? Esto es, solamente porque en ese momento estaban en guerra, se hizo el primer ensayo controlado, realmente controlado, para determinar la efectividad para una enfermedad en particular. Y saben que la penicilina fue la primera de los antibióticos reales, las sulfamidas las llamábamos quimioterapéuticos, y preludió la aparición de un montón de antibióticos. La streptomicina, que apareció muy poco después, buscada intencionalmente, fue el primer antibiótico, la primera forma de poder curar tuberculosis, tan malo como sífilis. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos todo un nacimiento del uso de los antibióticos que está, de alguna manera, conocido como una época más o menos milagrosa, en la cual se controló el desarrollo de muchas enfermedades infecciosas. A ver si la pantalla se mueve. Cuando yo empecé a trabajar, volviendo a la Argentina en el 88, nosotros teníamos un problema de resistencia en el hospital, donde muchas enterobacterias eran resistentes a la ampicilina. Y eso era un problema. Y eran resistentes a las cefalosporinas de primera generación. Y lo mismo nos pasaba con las Klebsiella, que es un patógeno hospitalario primario. Y eso pasaba en todo el mundo. Y desde el 83, 84 más o menos, aparecieron para su uso terapéutico las cefalosporinas de espectro extendido, las que llamamos cefalosporinas de tercera generación. Esas cefalosporinas de tercera generación reextendieron el espectro de los betalactámicos para microorganismos que se habían vuelto resistentes por haber adquirido genes para betalactamasas plasmídicas de amplio espectro, que eran las porque afectaban tanto a las cefalosporinas de primera generación como a las penicilinas clásicas. Y todo estaba resuelto. Las cefalosporinas de tercera generación controlaban todo. Un paciente llegaba al hospital, tenía fiebre y recibía una cefalosporina de tercera generación. No tenía fiebre, por las dudas también. ¿Sí? Y de esas cefalosporinas de tercera generación, las tres primeras que se usaron en gran escala fueron la cefotaxima, la ceftazidima y la ceftriaxona. La ceftriaxona era mucho más barata, la cefotaxima y la ceftazidima eran mucho más caras. Bueno, ustedes saben, los de la Argentina lo viven siempre y los de Uruguay lo viven de rebote por culpa nuestra. La Argentina tiene crisis económicas. Nosotros en el 88, 89 tuvimos la hiperinflación. Y una de las cosas que pasa cuando hay una crisis económica, igual que si hubiera un terremoto, igual que si hubiera un tsunami, o lo que quieran, es que se resquebraja el sistema de salud. ¿Qué significa que se resquebraja el sistema de salud? Que tenemos menos enfermeras atendiendo más pacientes. Que el diagnóstico microbiológico, en ese momento con la hiperinflación, el director del hospital decía, bueno, compren en enero que tengo el presupuesto, para marzo ya no había más cajas de PET, porque no se podían comprar. ¿Sí? Entonces la calidad del diagnóstico microbiológico también se perdió. Y otra cosa que cambió es que nosotros antes de la crisis usábamos mucha más cefotaxima y mucha más ceftazidima que ceftriaxona. En el momento de la crisis empezamos a utilizar mucha más ceftriaxona que cefotaxima, mucha más ceftriaxona que ceftazidima. Son cefalosporinas de tercera generación, deberían ser más o menos lo mismo. La diferencia está en que la ceftriaxona tiene circulación enterohepática. Esto significa, lo inyectamos, pero una parte va a parar al intestino. Los otros no tienen circulación enterohepática. Y al no tener circulación enterohepática, no son capaces de seleccionar en el intestino de los pacientes microorganismos resistentes. Y para ese momento, en el Sor María Ludovica, un hospital de pediatría en La Plata, se aislaron unas salmonelas agona que tenían una concentración inhibitoria mínima para cefotaxima
mayor de 1024. Nosotros históricamente tuvimos mucha resistencia en las salmonelas a la ampicilina. Desde el tiempo anterior era uno de los problemas que habían sido resueltos por las cefalosporinas de tercera generación. El libro de infectología decía, use ampicilina. Si está en uno de esos pocos países donde hay mucha resistencia, use una cefalosporina de tercera generación, hablando particularmente de neonatología, donde se producen infecciones extraintestinales muy severas. Bueno, nos aparecieron unas salmonelas agona y enseguida empezó a haber un montón de salmonelas resistentes que tenían una concentración inhibitoria mínima, cefotaxima, terriblemente alta, cuando históricamente tenían menor de 1 microgramo por mililitro. Eran 3 o 4 logaritmos de un solo saque, de un solo salto. En el Hospital Nacional de Pediatría, en ese momento, en Buenos Aires, en el 88-89, no había nada de resistencia a cefotaxima. Y había como un 15% de resistencia a ampicilina entre las salmonelas y un poquitito de resistencia a timetoprim, sulfametoxazol, 0 a gentamicina. Un año más tarde, en medio de la crisis, pasamos a tener alrededor del 15 o el 20% de resistencia a cefotaxima. La de trimetoprima pasó del 5 al 30, no sé, no veo bien mi propia imagen. La ampicilina pasó del 15 al 40. La gentamicina, que no existía la resistencia, pasó como al 20 o al 30. Y un año después llegamos al 60% de resistencia. El libro de infectología sigue diciendo, si usted tiene un paciente que tiene el riesgo de tener una salmonelosis extraintestinal, pensando sobre todo en las meningitis en neonatología, use ampicilina. Si no, utilice una cefalosporina de tercera. Si no, no tenían tratamiento disponible. Empírico, no había ningún tratamiento disponible de los válidos. Y los pacientes, digamos, el personal de salud en ese momento tomó la decisión de utilizar quinolonas floradas, que obviamente en ese momento no estaban autorizadas para ser utilizadas en pediatría o neonatología. Y como tuvimos estas salmonelas lo que tenían de diferente era que no se manifestaba la resistencia exactamente igual a todas las cefalosporinas de tercera generación. La cefotaxima era mucho mejor detectora de la resistencia que la ceftazidima, y las comenzamos a llamar cefotaximasa. Una de las cosas que pasaron es que cambiamos el punto de corte. Antes decíamos que todos los que tenían un halo de tanto, supónganse 22 milímetros, los considerábamos sensibles. Y dijimos, en realidad, para que sean sensibles, van a tener que ser de 26 o más, que es más exigente. Entonces, empezamos a detectarlo. Y por casi 10 años fuimos el único país en el mundo donde se detectaban cefotaximasas. Cuando el NSSLS utilizó un punto de corte esencialmente idéntico al nuestro, el mundo descubrió que estábamos en pandemia. Total, los pacientes de terapia intensiva de algo se tienen que morir. Es muy difícil entre lo multifacético que puede ser las causas que tiene un paciente en terapia intensiva para llegar al óbito, como para poder atribuirle estrictamente a la resistencia a antibióticos la causalidad. ¿Sí? Nuestra cefotaximasa, que se llamó CTXM2, fue reclutada en una estructura, en una plataforma genética, las que llamamos integrones, pero en un integrón inusual. Lo que está a la izquierda, que empieza en INTI1 y termina en SUL1, es la estructura de un integrón. ¿Qué es un integrón? Es una plataforma que recluta genes, moviliza genes adentro de su estructura. Es un sistema que recluta genes y los expresa, que es muy importante en la ganancia de genes de resistencia. Nuestra beta-lactamasa fue reclutada en lo que entonces se llamaban integrones no usuales, y la nuestra fue el mejor ejemplo, donde hay algo que actúa como un segundo sitio de reclutamiento. Hay una nueva enzima producida por el gencito ORF513, que también actúa como una recombinasa metiendo genes adentro de esa estructura. Entonces, la primera beta-lactamasa de espectro extendido, que produjo grandes brotes en Argentina, en Uruguay, en Paraguay,
y prácticamente no se detectó por muchos años en el resto del mundo, estaba presente en una plataforma genética rara. ¿Qué más les puedo contar? Que en ese más o menos para principios de la década del siglo XX, los franceses descubrieron, haciendo secuenciaciones, que los genes que nosotros encontrábamos y que habían empezado a ser detectados en todo el mundo, en los plásmidos de los microorganismos productores de infecciones en el hospital, eran muy parecidos a unos genes cromosómicos que están presentes en Cluivera. ¿Qué es Cluivera? Una enterobacteria de esas que nadie sigue. Es decir, no, pertenece a una categoría taxonómica que yo medio en broma digo que son bicho impersecuto. Es decir, nadie les da ni 5 de bolilla porque son muy pocas las infecciones que producen. Estas cluiveras tienen los genes, pero son sensibles. ¿Sí? Entonces los franceses hicieron un modelo, igual que las betalactamasas de amplio espectro, que en otros lugares del mundo habían pasado a ser betalactamasas de espectro extendido al ganar algunas mutaciones. Como los genes eran parecidos pero no idénticos, dijeron, bueno, los genes de Cluivera son los antecesores de los genes de espectro extendido que encontramos en las bacterias que están produciendo infecciones. Y fíjense la SIM de las Cluiveras, donde dice CTX 0125, viene en el rango de sensibilidad. Y miramos lo mismo puesto en una Escherichia coli, en un plásmido, 128. De vuelta, 2 o 3 logaritmos de un solo saque. Ganar este gen en un plásmido da 2 o 3 logaritmos de cambio de nivel de resistencia. Un poco más adelante nos encontramos con que no es que los genes de Cluivera son antecesores o antecedentes de los que después vamos a encontrar como betalactamasas de espectro extendido, sino que en algunas Cluiveras pudimos encontrar el mismo gen, que originalmente no los conocíamos, que está presente en Cluivera y que aparece reclutado en los plásmidos de resistencia en las bacterias que son un problema clínico real. ¿Sí? Entonces, tenemos un modelo en el cual no es que los genes de Cluivera son antecesores, son los mismos genes, producen la misma betalactamasa. La diferencia está que en Cluivera no se expresan y en los plásmidos, en coli, en Klebsiella, en Enterobacter, sí se expresan. ¿Sí? Y así se dio origen a un modelo que es distinto, que es de las nacidas cefotaximasas. Para las otras betalactamasas de espectro extendido que conocíamos, teníamos un gen antecesor que estaba presente en el cromosoma de una bacteria, que fue reclutado en plásmidos, que se diseminó y nos dio las Klebsiellas resistentes a ampicilina y nos dio las colis resistentes a ampicilina, y había tanto plásmido dando vuelta que aparecieron mutaciones y aparecieron betalactamasas de espectro extendido. En nuestro caso, lo que es el factor limitante es el reclutamiento de un gen preexistente codificando para una betalactamasa de espectro extendido. ¿Qué es el modelo general? Hoy es el modelo general de la mayor parte de las betalactamasas que conocemos. ¿Sí? Se reclutan genes que codifican para las actividades que estamos reconociendo en los aislamientos clínicos. Eso no quiere decir que no pueda haber mutaciones y que el gen no pueda seguir evolucionando una vez que es reclutado. ¿Se acuerdan que les dije que esto daba mucha más resistencia a cefotaxima que a ceftazidima? Podemos obtener mutantes de este gen en el cual la resistencia a ceftazidima puede ser incrementada. ¿Sí? Entonces tenemos una cefotaximasa que además da resistencia a ceftazidima. Y para esto, digamos, si bien la actividad enzimática es muy pobre, digamos, es 3000 veces más lenta que contra cefotaxima, si sumamos otros mecanismos de resistencia, si mi computadora quiere, como la deficiencia de algunas porinas, el microorganismo se transforma en resistente a ceftazidima. Era sensible a ceftazidima, aparentemente,
muy resistente a cefotaxima, pero con mutaciones que aparecen espontáneamente y que de hecho preexisten en las poblaciones bacterianas suficientemente grandes, los microorganismos pueden ser seleccionados como resistentes también a ceftazidima. Si miramos cómo estaban diseminadas estas beta-lactamasas en la Argentina, que éramos los reyes de la CTXM, Uruguay otro tanto, las beta-lactamasas de espectro extendido en las enterobacterias en Buenos Aires, más allá por el 2000 más o menos, la mayor parte eran CTXM, el 67%, SHB derivadas, que son las que se habían originado al principio en Klebsiella pneumoniae por mutaciones de un gen de amplio espectro, más o menos al finales de los 80, y otra beta-lactamasa de espectro extendido rara, que solamente la encontramos en Argentina y en Uruguay esencialmente, que se llama PER2. ¿Sí? Hasta los microorganismos que tienen una beta-lactamasa cromosómica inducible, como los Enterobacter, no eran resistentes por sobreproducción de esa beta-lactamasa cromosómica, sino que eran resistentes por producción de CTXM2. Y como teníamos CTXM2 y los microorganismos que seguimos aislando con el tiempo eran más o menos del mismo perfil de resistencia, siempre pensamos que teníamos CTXM2 endémico y no hicimos nada para prevenir nada, porque ya teníamos CTXM2 endémico, era muy difícil erradicarla. Volvimos a mirar lo mismo en una población grande de enterobacterias aisladas en la Argentina y nos encontramos con que además de CTXM2, habíamos duplicado el nivel de resistencia y más o menos la mitad era producida por otra enzima de la misma familia que se llama CTXM15. ¿Sí? Si nos hubiéramos dado cuenta y hubiéramos tenido diagnóstico rápido de la presencia de CTXM15, quizás hubiéramos podido controlar su diseminación. Después es muy tarde. Siempre muestro estas diapositivas que me resultan muy divertidas, son hechas por algunos amigos nuestros de Italia, que comenzaron a hacer algo que era como servicio entre religioso y asistencial de poblaciones aisladas en el Chaco paraguayo y en la Amazonia peruana, en poblados absolutamente aislados, de esos que no hay médico, no hay hospital, no hay antibióticos, no se les daba antibióticos a las gallinas para que crezcan más, no había antibióticos, no se consumían antibióticos. Entonces, esta gente de Italia, lideradas por Rosolini, tomaban muestras de materia fecal de chicos sanos que vivían en esos poblados y miraban la resistencia de las Escherichia coli que usaban como indicadoras. En el 92 no pudieron aislar ninguna Escherichia coli con beta-lactamasas de espectro extendido. En el 2002 encontraron el 0,1%, en el 2005 el 1,9% y en el 2011 el 12%. Seguían sin tomar antibióticos. ¿Sí? Esto es, la fuente de agua seguramente estaba contaminada, pero en algún momento llegó una coli productora de beta-lactamasas de espectro extendido y se hizo prevalente en los chicos, seguramente a través del agua, sin que haya selección con antibióticos. Y también se puede ver al mismo tiempo que tenían CTXM2 al principio y después aumentó la prevalencia de la familia de CTXM1, donde está CTXM15. En realidad eran CTXM15. Y tenemos las beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, volvemos al hospital. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, llega un paciente, usemos un carbapenem, usemos imipenem. Tiene fiebre, tiene imipenem, no tiene fiebre, por las dudas, tiene imipenem. ¿Sí? De esta manera no hace falta hacer diagnóstico. Va siempre con imipenem. Digamos, estas son situaciones de crisis, ¿no? Si estoy hablando de un país que vive en crisis económica tras crisis económica. Entonces,
Como dicen los Paralamas, el arte de vivir con fe es sin saber con fe en qué. Empezamos a usar los carbapenems. Y voy a contarlo sencillito. Tenemos varias familias de genes de beta-lactamasas que son carbapenemasas. Algunas se mantuvieron presentes en bajos niveles, quiero decir con baja frecuencia en enterobacterias, otras en pseudomonas. Muchas eran en lugar de serinoenzimas y que normalmente podían haber llegado a ser inhibidas por inhibidores de beta-lactamasas, eran metalo beta-lactamasas, pero la reina de la historia es, o la primera reina de la historia, fue una beta-lactamasa que se llama KPC, la carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae, que fue detectada en Estados Unidos, en Nueva York, y se diseminó rápidamente, viajando por avión a Francia, a Estados Unidos, a Dinamarca, a Israel, y llegó a la Argentina y está en todo el mundo. Es la carbapenemasa más importante, la más frecuentemente aislada en todo el mundo. Hoy tenemos un montón más. No voy a hacer la historia muy larga para contarles todas, porque me voy de lo que tengo que decir. Pero ¿por qué KPC se diseminó? ¿Por qué KPC está en el top chart de las beta-lactamasas? Porque tiene buena actividad hidrolítica, que está en un transposón, otra plataforma genética donde los genes, una vez reclutados, se movilizan con la plataforma. Los integrones los reclutan, pero no los movilizan. Los transposones, una vez reclutados, muchas veces a través de un integrón o de una secuencia de inserción, son movilizadores, los mueven desde una plataforma genética a otra. Este transposón, en particular el transposón que lleva KPC, es terriblemente promiscuo, no necesita esencialmente nada de homología para poder saltar de una plataforma genética a otra. Es bastante bien expresado. Como es muy promiscuo, aparecen plásmidos muy diferentes que aparecen en diferentes enterobacterias. Terminó llegando un clon de Klebsiella pneumoniae que es particularmente virulento y particularmente exitoso en el ambiente hospitalario, y también llegó a otras enterobacterias y pseudomonas. Y al principio de toda la historia era difícil de detectar. Otra vez tenemos un problema en los mecanismos de detección de la resistencia. Es difícil pensar cómo detectar algo que no se conoce que va a aparecer, pero se diseminó porque no nos dimos cuenta que se estaba diseminando, no teníamos métodos apropiados para detectarlo. Y les hablé de las beta-lactamasas y les dije de plataformas, y al final de toda la historia siempre termina habiendo plásmidos. Esto no es del todo cierto, pero vamos a decir que siempre hay plásmidos involucrados, que terminan siendo el lugar donde van a parar los integrones, que muchas veces terminan formando parte de transposones, para llegar a una estructura que puede ser bastante grande de DNA, que primero tiene que ser replicativo y poder mantenerse en la población bacteriana. Es decir, si el microorganismo se divide, el plásmido tiene que poder dividirse de manera más o menos sincrónica, si no se va a perder. Pero además, muchos plásmidos pueden ser transferidos entre bacterias de la misma especie, de especies cercanas y de especies lejanas, como sabemos ahora. Y los plásmidos podemos imaginarnos como trenes de genes. Y teníamos plásmidos, los primeros que conocimos eran muy rudimentarios, como el vagoncito que está a la izquierda arriba, con un encastre que requería mucho trabajo para poder conectar, para hacerlos andar en un trencito que andaba, imagínense, en un tren de vapor, que andaba a baja velocidad. Después pasamos a tener trenes que tenían muchos vagones y podían llevar muchos pasajeros. Imaginémonos que cada pasajero es un mecanismo de resistencia, y llegamos a tener estos trenes rápidos, difundidos en otros lugares del mundo, que van a gran velocidad, cuyos vagones son enormes, ¿sí? Y que además es como que pusiéramos un tren de estos en un avión y lo llevamos de un país a otro, ¿sí? Entonces los plásmidos
permiten el mantenimiento vertical del propio plásmido y permiten la transferencia de una bacteria a otra. ¿Qué tienen los plásmidos para esto? Hablando sobre todo de los plásmidos grandes, tienen un origen de replicación, tienen que poder dividirse y tienen que tener un sistema para hacerlo. Una vez que se dividen, tienen que poder particionarse entre las células de la progenie, las dos células en las cuales se transforma la célula que llamábamos antes madre. No sigue habiendo una madre y una hija, hay dos células idénticas y cada una se lleva una copia del plásmido. Pero ¿qué más tienen? Muchos de estos plásmidos tienen sistemas de adicción o sistemas que llamamos de toxina-antitoxina. Estos plásmidos fabrican algo que es tóxico para la bacteria, que tiene una vida media muy larga y se fabrica muy poquitito. Pero al mismo tiempo fabrica una antitoxina que la protege del efecto de la toxina, que se produce en grandes cantidades, pero tiene una vida media muy corta. ¿Qué significa esto? El plásmido fue transferido a una bacteria, empieza a fabricar la toxina y la antitoxina. Si el plásmido no es heredado, la bacteria se muere. ¿Sí? Está también los genes de transferencia, y fíjense que ahí queda algo marcadito naranja que dice genes accesorios. Esos genes accesorios son los de la resistencia, por ejemplo, los de la resistencia antibiótica. ¿Sí? Pero ahora tenemos un mecanismo de selección de plásmido que no implica el uso de antibióticos. Yo toda mi vida estudié, y a mí me enseñaron en la facultad, que podemos controlar la resistencia a antibióticos controlando el uso de antibióticos. Hicimos evolucionar a los plásmidos tanto, y ganaron estos genes, que la cosa está un poquitito más complicada. Ya ni siquiera, si pasáramos a tener cero uso de antibióticos, volveríamos a tener plásmidos y bacterias totalmente sensibles. Y hay trenes que son dos trenes, ¿sí? Donde hay plásmidos grandes que se juntan y se recombinan y luego se separan y viajan juntos y se transfieren juntos entre diferentes especies bacterianas. Acá está, por ejemplo, marcado para los plásmidos del S-clon exitoso de Klebsiella pneumoniae, que se llama secuenciotipo 258, está marcado KPC3, una de las variantes de KPC. Está marcado la existencia de genes que dan resistencia a mercurio, con lo cual también terminan pudiendo ser seleccionados en el ambiente por metales pesados. Tienen los sistemas de toxina-antitoxina, los sistemas de partición y los sistemas de conjugación. Pero tienen los sistemas de toxina-antitoxina. Estos plásmidos grandes son muy onerosos para las bacterias. Les da mucho trabajo mantenerlos, gastan demasiada energía para mantenerlos. Si no tuvieran el sistema de toxina-antitoxina, desaparecerían. Y acá está para las CTXM, las que más están diseminadas ahora, que es CTXM15, también marcados cuáles son los sistemas de adicción marcados en redondelitos de color rosado. ¿Sí? Entonces, las beta-lactamasas exitosas están asociadas a plásmidos exitosos, a clones exitosos, que tienen sistemas de toxina-antitoxina en su secuencia. Y si vemos cómo fueron cambiando las beta-lactamasas en diferentes poblaciones de Escherichia coli, las primeras tenían TEM o CTXM2, mi beta-lactamasa predilecta, y las actuales, que tienen las cefotaximasas que son más promiscuas, CTXM15, CTXM9, donde dice REL, F, PEM, HOC, SM, SSD, es como son los sistemas de toxina-antitoxina que tienen asociados. No, ya saben que la resistencia a antibiótico produce estancias más prolongadas, mata más gente en el hospital y que tienen un costo. Acá está, solamente lo conté con datos de Estados Unidos para estafilococos meticilino resistente, que poco tienen que ver con esta charla, pero es un ejemplo bien analizado. Entonces, tratar una infección hospitalaria
con un estafilococo meticilino sensible, cuesta, para el momento que se hizo esta diapositiva, $16.000, con una tasa de mortalidad del 11%, y si era resistente, $35.000 con una tasa de mortalidad del 24%. ¿Sí? Esto es importante. Esto, además de todo, tiene un costo en vidas y un costo en costo. Ya saben que ahora hablamos del uso de antibióticos también en veterinaria. ¿Sí? Empezamos desde la OMS, se empezó, pero la OIE rápidamente se subió, y sabemos que hay antibióticos que son críticamente importantes, tanto en veterinaria como en medicina humana. ¿Sí? De los que se usan en medicina veterinaria, son muy poquititos los que no son críticos para su uso en medicina humana. Y es razonable pensar que los que son muy críticos en medicina humana, y de hecho ya está pasando con algunos, van a ser prohibidos para ser utilizados en medicina veterinaria. Ejemplos de microorganismos que tienen beta-lactamasas raras. Esto es algo que hicimos con el Samercado del INTA hace un montón de tiempo, mucho tiempo antes de que lo publicáramos. Esto es una beta-lactamasa cromosómica inducible, pero ahora dando vueltas en un plásmido, reclutada en un plásmido, en equinos. ¿Sí? No estamos hablando solamente de antibióticos usados en animales de producción de carne. Esto es en alimentos en Brasil. Un amigo nuestro, Nilton Lincopan, que en realidad es chileno, pero trabaja hace muchos años en Brasil, también tuvo beta-lactamasas raras y además genes de resistencia a colistina en equinos, y además ZXM, beta-lactamasas del tipo ZXM en integrones en la carne que está en las góndolas en Brasil. No se hizo muy popular en el sistema de producción avícola de Brasil, por decir esto, pero es indiscutible que hay que decirlo, porque va a haber restricciones, y ya empieza a haber restricciones, y va a haber restricciones muy severas para la importación desde Europa de estos alimentos. Y saben que en algún momento, a fines del 2015, alguien se encontró con que en las Escherichia coli aisladas, sobre todo de producción avícola, pero también de porcino, aparecieron genes de resistencia plasmídicos a la colistina, que por culpa de las carbapenemasas se había transformado en una droga de reserva para ser usado en humanos con microorganismos extremadamente resistentes. Y apareció el primer reporte electrónico en diciembre, en marzo la primera publicación, y para fin del 2016 había más o menos 200 papers diciendo, yo también, acá también lo tengo, nosotros también, pero a lo que quiero decir es que tuvimos diseminación otra vez de un mecanismo de resistencia que estuvo dando vueltas por el mundo 10 o 15 años antes de que nos diéramos cuenta, sencillamente porque los métodos de detección no eran buenos. ¿Sí? Y lo diseminamos esencialmente a través de la producción de carnes en diferentes tipos de animales en producción intensiva. Jorge se va a divertir mucho con estas cosas. Le gusta mucho contarle hasta lo que pasa con la producción en piscicultura. A ver si esto se mueve. De vuelta una salmonela me está repitiendo diapositivas. Tanto es así que, si bien la OMS desde siempre había estado pidiendo que usáramos más prudentemente los antibióticos, y la OIE se había sumado desde algunos años anteriores al pedido de que seamos más racionales en el uso de antibióticos y que no los usemos como promotores del crecimiento y que tengamos mejores métodos diagnósticos y todo eso, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 10 meses después de la aparición de estas Escherichia coli con los genes plasmídicos de resistencia a colistina, se declara
que la resistencia a antibiótico es el principal problema que enfrenta la humanidad para tener un desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque ahora dejó de ser un problema de salud, dejó de ser un problema de salud para la explotación veterinaria, ganadera. Dejó de ser un problema de salud para la salud humana, para los hospitales. También es para el intercambio de bienes, porque no los vamos a poder exportar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, pasó a ser algo de interés económico. Pasó a ser un problema de migraciones, voluntarias o forzadas. Si yo no sé qué trae un migrante de otro lugar, no sé qué mecanismos de resistencia tiene puestos, y si va a parar a un hospital, no sé cómo contenerlo. ¿Sí? Entonces, de vuelta, esto dejó de ser un problema de salud. Cuando el COVID pase, va a seguir estando. Y va a seguir matando tanto, por lo menos para los niveles de mi país, o muy cerca de lo que está matando COVID en los hospitales. ¿Sí? De hecho, calculamos, no sé si tengo la diapositiva, bueno, y salió esta idea del concepto de una salud, que unos cuantos ya lo veníamos haciendo desde antes. Digamos, muchos de los investigadores en resistencia a antibióticos trabajaban o trabajábamos simultáneamente, aunque sea tímidamente, en medicina veterinaria, humana, y también buscando genes en muestras ambientales, en mi caso particular por culpa de las oliveras, ¿no? Y salió el concepto de una salud que tenemos que enfrentar el problema de una manera integrada. El asunto del ambiente, me gusta mostrar estas diapositivas donde, independientemente de la estructura cristalina o lo que sea, ahí arriba de todo hay una beta-lactamasa aislada de microorganismos del suelo congelado de Alaska. Y en la de abajo es una beta-lactamasa, es una enzima, es un gen reclutado de un microorganismo ambiental, que ni siquiera sabemos cuál es el microorganismo, solamente tenemos la secuencia que pudimos recuperar, que no tiene actividad de beta-lactamasa. Pero si le ponemos 2 mutaciones, solo 2, se transforma en una beta-lactamasa eficiente. ¿Sí? Entonces, genes que pueden ser interpretados como genes de resistencia hay por todos lados. Y la diapositiva de Ricalde es mucho más divertida que la mía, que yo soy una vieja de Biomélier. La de él es mucho más completa, pero hay un montón de vías de transmisión o de contaminación con antibióticos. Y los antibióticos van a parar al ambiente y van a parar a nuestro intestino y quedan como residuos en las carnes y quedan en las mieles y un montón de cosas, pero también van a parar microorganismos resistentes, sean patógenos o no. Y también van a parar genes de resistencia en sus plataformas genéticas que las contienen, estén en un microorganismo vivo o no. Jorge siempre pregunta, ¿cuál es el destino del mato al microorganismo que reproduce y qué pasa con el plasma? Y el experimento es muy difícil. Lo que sabemos hoy es que muchas de las plantas de tratamiento de efluentes no solo no controlan la resistencia, la incrementan. Son buenos lugares de selección. ¿Sí? Entonces, se nos viene una revolución en cómo vamos a tener que hacer las plantas de tratamiento de efluentes, empezando a pensar en los hospitales o en las plantas de tratamiento de efluentes de los establecimientos de producción ganadera, pero también en los de las grandes ciudades. Algunas buenas noticias. Hay métodos de detección rápida dando vuelta. Nosotros nos encantó usar el MALDI-TOF, esto de la espectrometría de masa, y somos capaces, junto con investigadores de otros lugares del mundo, cuando hay un hemocultivo positivo, ganarle 2 días al diagnóstico tradicional, detectar que beta-lactamasas están presentes. ¿Qué tiene de bueno ganarle 2 días? Que se muere para un paciente crítico entre el 10 y el 17% de los pacientes por día si no tienen tratamiento apropiado. Entonces, ganarle 2 días es mucho. Y además,
ahora bajó de precio el secuenciar directamente todo, secuenciar sin pensar. Entonces, en un hemocultivo positivo, no sé cómo se llama la bacteria, pero ya la mando a secuenciar. Y me aparece el nombre y me aparece cuáles son los genes de resistencia que está aportando. Sin embargo, no puedo dejar de decirles que esto que parece ideal tiene problemas. Podemos secuenciar todo, y este es un trabajo de alguien que mandó las secuencias crudas que obtuvo en un laboratorio, los hizo interlaboratorio, y ni siquiera la especie fue bien identificada por todos los laboratorios. ¿Qué les voy a contar de... ¿qué les voy a contar? Me aparecen diapositivas viejas. ¿Qué les voy a contar de la resistencia a antibióticos? Lo que está marcado con color rojo son errores muy grandes, donde se predice que el microorganismo va a ser sensible de acuerdo a los genes que están presentes, pero el microorganismo fenotípicamente es resistente. ¿Sí? Así que podemos tener mucha secuencia, pero siguen haciendo falta los microbiólogos para hacer las pruebas de sensibilidad. Medio para ir terminando, la crisis esta de la resistencia a antibióticos está agravada porque casi no hay antibióticos en desarrollo. ¿Por qué no hay antibióticos en desarrollo? Porque en una época tuvimos laboratorios que patentaban antibióticos y que obtenían dinero de ellos. En muchos países las patentes no se respetaron y aparecieron copiadores y me parece una muy buena decisión económica para un país. Pero los laboratorios que querían proteger lo que habían invertido para recuperar el dinero, no me importa si viene de un microorganismo que tiene un antibiótico patentado o quien lo está copiando, si lo usan mal, el antibiótico deja de ser efectivo. ¿Sí? Y de pasar de tener hasta la época de las cefalosporinas de tercera generación un montón de antibióticos en desarrollo, de hecho en parte es culpa de la cefalosporina de tercera generación. El cirujano mayor de Estados Unidos recomendó no hacer más investigación porque estaba todo resuelto. Se equivocó. ¿Sí? Porque habían controlado todos los problemas graves, pero no, aparecieron otros mecanismos de resistencia. Entonces, tenemos muy pocos antibióticos que alcanzaron ser incorporados recientemente. La mayor parte de ellos no son sobre los microorganismos más problemáticos, muchos son sobre estafilococos o sobre enterococos. Había para el 2019, en junio, 42 antibióticos nuevos en desarrollo, de los cuales la mayor parte eran inhibidores de beta-lactamasas, es decir, no son nuevos antibióticos. Son antibióticos que recuperan la actividad porque inhiben a algunas o varias beta-lactamasas. De ellos, el que hace poco tiempo alcanzó el uso como asociación fija, como una serie de asociaciones fijas, es el Avibactam. El Avibactam es un nuevo modelo, digamos, el primero de un nuevo modelo de inhibidores de beta-lactamasas, diferente al clavulánico, diferente al Surbactam o al Tazobactam. Estructuralmente no viene al caso contar cómo es la estructura, pero son inhibidores de una fórmula diferente. Y de vuelta, pasamos a recuperar, por ejemplo, la ceftazidima, que había dejado de tener actividad por la producción de las beta-lactamasas de espectro extendido, o de KPC, ¿sí? Entonces, de vuelta, tenemos la esperanza en los inhibidores, el mayor uso es como inhibidores de carbapenemasas. Esperanza antes eran los carbapenemes, ahora esperanza en los inhibidores de las carbapenemasas. ¿Se acuerdan la segunda beta-lactamasa rara que tenemos en la Argentina, que se llama PER? Bueno, PER es razonablemente resistente naturalmente a este inhibidor. No es la beta-lactamasa más prevalente, pero en cuanto empecemos a usar Avibactam, la vamos a seleccionar, porque está dando vuelta en el ambiente hospitalario, ¿sí? Y en países que tienen problemas de resistencia tan graves como la Argentina, como podría ser en Grecia, digamos, compartimos con los griegos y los turcos ser los reyes de la resistencia y con algunos países del este asiático.
en el periodo 2015-2017, no importa qué hospital, aislaron 125 Klebsielas productoras de cualquier carbapenemasa. De esas 125, 110 eran productoras de KPC, que son inhibibles por avibactam. BIM, NDM, son metalo-betalactamasas no inhibibles, ¿sí? Empezamos a usar avibactam. Aislaron en un solo año 45, 22 eran productoras de KPC, pero 17 eran productoras de BIM, una metaloenzima. Otra era productora de NDM y 5 tenían mezcla de 2 betalactamasas diferentes, ¿sí? Empezamos a usar el antibiótico y como nos pasó con las salmonelas en la década del 80 a nosotros, es lo que nos va a estar pasando por el uso de estos inhibidores. Hay una serie de iniciativas para estimular la creación de nuevos antibióticos, muchas de ellas son multilaterales, no han dado demasiado resultado todavía, pero tenemos que estar pendientes y ver qué grado de financiación se puede obtener de ellas. De las que yo más conozco es el JPI-AMR, es de la Unión Europea, también incluye a Latinoamérica y Estados Unidos, son más para investigación básica que para llevar hasta el uso clínico. Y estas las voy a pasar. Así que, bueno, quiero agradecerles por la invitación y agradecerle a la gente con la que he trabajado, que pertenece a muy diferentes instituciones, el INTA en lo que tiene que ver con salud animal, la gente del centro de la provincia de Buenos Aires, mis amigos de Uruguay y de Brasil en resistencia en animales y sobre todo en humanos, la gente de la Unión Europea que nos financió un montón de becarios en las peores épocas económicas de la Argentina, y un montón de tesistas que trabajaron en este tema. Digamos, yo hace muchos años que no trabajo, digamos, yo estoy para la inspiración divina, digamos, solamente para guiar el trabajo de los demás. Son esas cosas que pasan en nuestras universidades. Así que les agradezco la invitación y bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Gabriel se adelantaba a una pregunta que ya le hice varias veces y porque, claro, evidentemente nos genera, yo sé que él también le genera duda esto, ¿no? ¿Qué pasa con los genes en el ambiente? Evidentemente, claro, él, por cierto, es un lujo escuchar una exposición sobre el tema de resistencia de una persona que está absolutamente metida en el tema. Este es un investigador que tiene las manos sucias de resistencia, por más que diga que ahora es un inspirador y nada más, ¿no es cierto? Entonces, lo que es particularmente interesante que mencionaba Gabriel, y yo querría que por ahí le des media vueltita más, es cuando decía que aunque uno deje de utilizar antimicrobianos, la resistencia se va a mantener o se va a retroalimentar sola, ¿no es cierto? Ese es un dato terrorífico y particularmente interesante. ¿Querés desarrollar un poquito eso, Gabriel? Vale, digamos, cuando yo me incorporé como miembro de la subcomisión de antimicrobianos de la Asociación Argentina de Microbiología en el 82. En aquella época, la moda era la rotación. Para que no aumente mucho la resistencia, usamos gentamicina, el mes siguiente usamos ampicilina, el mes siguiente usamos amicacina, el mes siguiente, digamos, por ahí no estoy usando los mejores ejemplos, ¿no? Pero eso funcionaba y hacía que los plásmidos eran más chicos. Bueno, lo que quiero transmitir es esto, es decir, que estos plásmidos que encontramos ahora, algunos plásmidos tienen el tamaño más grande que el del cromosoma de algunas bacterias pequeñas. Entonces yo siempre doy clase y digo, los plásmidos son material genético pequeño, tienen más DNA que un micoplasma. ¿Sí? Entonces, nosotros los hicimos evolucionar. Entonces,
En aquel momento los plásmidos eran más chiquititos, los primeros que conocíamos, y llevaban un gen de resistencia, 2 genes de resistencia. Ahora tenemos 20 genes de resistencia. Entonces, y no me importa qué antibiótico use, voy a seleccionarlo. Siempre, como soy beta-lactamasólogo, le eché la culpa a las beta-lactamasas de casi toda la resistencia. Pero Rafael Viñoli, ahí en Uruguay, nos mostró muy claramente que las quinolonas floradas son las que terminan seleccionando los plásmidos que llevan CTXM15, la cefotaximasa más promiscua últimamente. Entonces, ¿y dónde pasa el uso de ciprofloxacina? ¿En el hospital? No, pasa en la comunidad. Los pacientes llegan al hospital con los bichos, con esos plásmidos, cuya selección ocurrió en la comunidad por ciprofloxacina, no por... A nadie se va a automedicar con ceftazidima, porque hay que inyectarlo. En cambio, con ciprofloxacina sí. Entonces, ¿qué es lo que queda en concreto? Que si tener estos plásmidos grandes, que son difíciles de mantener para las bacterias porque le cuestan mucho energéticamente, cuando dejamos de usar antibióticos deberían desaparecer. ¿Qué es lo que nos pasaba con los plásmidos antes? Digamos, la mayor parte de los microorganismos terminaban perdiéndolos. La estrategia que tenían los plásmidos chicos era tener un montón de copias para que aunque sea una, pasara a cada una de las células de la progenie. Estos, más de uno es mortal, le va mal a la bacteria, no pueden, ¿sí? Más de uno del mismo, digamos. Entonces, pero tienen estos genes de los sistemas de toxina-antitoxina, que no nacieron para esto. Son mecanismos de respuesta comunitaria del sistema SOS, suicidio asistido, no sé cómo decirlo, digamos, sí, tienen que ver con cosas de regulación poblacionales que de casualidad fueron a parar a estos planos. Los genes de resistencia no nacieron como genes de resistencia, están para otra cosa. De casualidad dan resistencia y nosotros los conocemos como genes de resistencia porque nos afectan, porque nosotros clasificamos a todos de acuerdo a si nos afectan a nosotros o no, los humanizamos de alguna manera, ¿sí? Pero los genes de resistencia, de los pocos que conocemos la función, no era para dar resistencia. Para los plasmídicos estos del colistín, regulan la decoración que tiene el lipopolisacárido bacteriano. ¿Para qué le sirve una bacteria? Nunca voy a conseguir que una bacteria me lo explique, pero cambian la hidrofobicidad o hidrofilicidad de la superficie bacteriana. ¿Para qué? No tengo ni idea. ¿Sí? Pero es un poco medio lo mismo, es decir, son genes que llegan a plásmidos que no existían, a estructuras que eran crípticas, que no llevaban nada, que van ganando en tamaño, van ganando en complejidad, van ganando en promiscuidad y van ganando en ser autodeterminantes, aun si no se usan antibióticos. Sí, gracias, muchas gracias, Gutnik. Hacía mucho que no te escuchaba. Me gustó mucho tu enfoque del tema, pese a que no es mi tema, pero le das un enfoque evolutivo, cosa que me parece que en estos tiempos vamos a tener que empezar a tratar muchos temas con ese tipo de enfoque. Eso es, muchas gracias por la charla. La pregunta es muy terrenal, muy simple. Dada la complejidad del tema, que incluso ni retirando los antibióticos se puede eliminar el problema, ¿cuál podría ser, de acuerdo a tu criterio, un ABC de acción para empezar a, si no es eliminar, por lo menos controlar este problema? ¿Cuál sería tu criterio? Te agradezco y también un placer verte, aunque sea por la pantallita, que debe hacer 20 años que no te veo. Así es. No, es muy buena la pregunta. ¿Cuál es el ABC? El ABC todos lo conocemos. Digamos, podemos controlar, podemos morigerar. No podemos hacer desaparecer el problema. Podemos controlar cómo, no a la automedicación, obviamente, sí a la instrucción de los profesionales, porque siempre cuento
Hace muchos años había una asociación no gubernamental muy activa, que si no me acuerdo era, que tenía que ver con antibióticos, que la dirigía un famoso investigador de Harvard, donde miraba cuál era el uso de los antibióticos, y uno de los lugares que habían tomado como modelo era Uruguay, en pediatría, si era racional o no era racional el uso de los antibióticos elegido por las madres o elegido por los pediatras. El 50% de lo que habían elegido las madres estaba mal. Y en ese momento, el 50% de lo que habían elegido los pediatras también estaba mal. ¿Sí? Entonces, los infectólogos, que son nuestros especialistas, son los médicos especialistas en el uso de los antibióticos, la tienen absolutamente clara, pero falta una difusión de esa información al resto de los profesionales, que además se enfrentan con la falta de un diagnóstico apropiado. Es decir, ¿qué hace falta para usar racionalmente un antibiótico? Saber cómo se llama el microorganismo que lo produce, saber a qué antibióticos es sensible, saber a cuáles es resistente, saber qué chances tiene de ganar otros mecanismos de resistencia, además de algunos que puedan estar medio ocultos para hacerse francamente resistente, y saberlo a tiempo. Si tenemos en los pacientes críticos, el 30, un tipo tiene un hemocultivo hoy, paciente crítico en el hospital, un septicémico. Si hoy no elegí el antibiótico bien, el 30% para cuando lo sepa, están destinados a morirse. No van a estar muertos, están destinados a morirse. En 2 días. ¿Sí? Entonces, se terminan juntando como mortalidad acumulada. Entonces, eso depende de cuán grave también sea el error en la elección del antibiótico adecuado. El inadecuado puede ser totalmente inadecuado o más o menos inadecuado. Entonces, ¿qué otra cosa hay que hacer? Compartimentalizar. Nuestras salmonelas se desparramaron en medio de la mugre que había en el hospital. La crisis económica, porque yo lo conté con las enfermeras, también pasaba con el personal de maestranza. Y con los pacientes que son derivados de un lugar a otro. Sin que uno sepa cuando lo recibe con qué lo trataron antes. Porque, digamos, esto se resuelve, y yo sé que es muy polémico esto de la historia clínica electrónica, se resuelve con historia clínica electrónica, parte del problema. Si no puede ser que no sepamos en un hospital, sobre todo en los hospitales de alta complejidad, cuando llegan pacientes que fueron atendidos en algo de atención primaria, que fueron a su centro de salud provincial, que luego terminan yendo al Hospital Nacional de Pediatría. Estoy inventando un ejemplo, ¿no? Y no sabemos con qué vinieron tratados. Y no conocemos la epidemiología de los lugares donde estuvieron internados antes. No hay sistemas. Nosotros acá tenemos el JUNET, que funciona muy bien, tenemos un montón de hospitales que reportan, pero no somos proactivos, es decir, falta el componente local, digamos, no. Yo voy a Corrientes muy frecuentemente por razones familiares. Corrientes no sabe cuáles son sus microorganismos resistentes. Los 4 hospitales grandes, cada uno tiene su problema y no son compartidos, pero sí se comparten los pacientes. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Lo mismo el uso veterinario, es decir, lo mismo que nos pasa en medicina humana, pasa en veterinaria. Tiene que haber un uso veterinario racional, bien elegido, con buenas herramientas de diagnóstico. Es decir, muchos métodos estos de diagnóstico que se están usando, hasta la secuenciación de genoma completo, que parece que son carísimos, supónganse que cueste 60, 70 dólares ahora hacer el genoma completo de un bicho. Hecho a tiempo, en una explotación ganadera grande, pero ¿saben cómo se paga? Es decir, en salud hay que sacarle recurso a un sistema de salud que nunca le da nunca le alcanza dinero. En una explotación ganadera, diagnóstico molecular rápido tiene que ser la clave.
o métodos de diagnóstico rápido. Tiene que ser la clave, no se puede seguir tratando empíricamente todo. Me parece. Obviamente, mucho más grosero que eso sería lo del uso como promotores de crecimiento, que por suerte ya estamos todos encaminados en la misma dirección, digamos. Por ahí algún país de Latinoamérica un poco más reacio, pero que en eso creo que hay un camino a recorrer que va medio en paralelo, no importa quién lo empezó, pero en eso vamos todos medio parejitos. Y después, bueno, la contaminación, es decir, a mí me encantan los alimentos orgánicos, espero que nadie se enoje con lo que voy a decir. Pero son un riesgo. La carga microbiana de producir todo limpio, todo sin química, vamos a decirlo así, que es el término que se usa, muchas veces tienen una carga microbiana y está mal que generalice, pero es un riesgo importante. ¿Sí? Esta moda de comer todo crudo, qué rica que es la espinaca cruda, yo prefiero hervida. Es decir, digamos, son modas que, porque los alimentos son la forma de diseminación de microorganismos, así no sean patógenos, de microorganismos resistentes, así no sean patógenos para el tipo que lo come. Y así no den un problema de resistencia a corto plazo, pero los microorganismos instalados en el intestino quedan, o en la piel, pensando en estafilococcus. ¿Sí? Para mí hace falta mejor diagnóstico, más rápido. Digamos, soy bioquímico, eso me sale de adentro. Yo quiero mejor diagnóstico. Mejor diagnóstico es diagnóstico más rápido, en tiempo, oportuno en el tiempo. Quiero mejor utilización de los datos, porque a veces hay laboratorios de hospitales que hacen 5 millones de cosas, pero no lo saben interpretar o no se van a recoger los resultados. Quiero mejor formación profesional. Es decir, y obviamente no el autoconsumo de antibióticos. Es decir, en el campo, en las explotaciones ganaderas, no siempre son los veterinarios los decisores de la elección de un antibiótico aún terapéutico. ¿Sí? Aún metafiláctico o profiláctico. Las decisiones las toma alguien que por ahí lo hace con un criterio económico. Entonces, digamos, por ahí digo cosas que a mucha gente que son medio políticamente incorrectas, ¿no? Pero, No, está bien, te acepto. Vos ves muy lejano poder armar, vos diste un ejemplo de Corrientes, ¿no? Yo no sabía eso, pero es muy lejano armar ahora con estos métodos electrónicos que hay para los laboratorios de diagnóstico, estas redes de información donde rápidamente cuando se caracteriza un agente se lo sube a la red, se pone el tipo de agente, las características genómicas, asociado a qué tipo de patología, como tiene Estados Unidos o el Centro de Epidemiología de la Unión Europea. Es muy fácil. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Digamos, a veces el éxito de un sistema complica la evolución hacia otro lado. Los sistemas de relevamiento montados desde la Organización Mundial de la Salud para la vigilancia de la resistencia son terriblemente piramidales, lo cual es muy bueno para juntar información, pero es muy malo para la autodeterminación de los que están en la base. Porque todo el mundo se acostumbra a derivar. Todo el mundo deriva todo. ¿Sí? Claro, bueno, la pero hacen falta, harían falta estándares. Sí. Lo que hace falta es que el diagnóstico te emerge, suponete que nos hubiera emergido la primer CTX-M15. Tendríamos que haberlo sabido y no tendríamos el doble de la resistencia a cefalosporinas que de lo que teníamos hace 20 años. Hubiéramos seguido teniendo solo CTX-M2. Pero no nos enteramos. Eso hay que detectarlo en el primer hospital donde pasó. No cuando llega a 5 estamentos más arriba, 4 meses después.
Bueno, les agradezco infinitamente que me hayan invitado. Acá estoy con mi único cuadro ecuestre atrás mío, así que se los muestro para que vean que tengo algún interés, no solo en los humanos, y bueno, a su disposición para lo que quieran. Digamos, en particular con Uruguay tengo una relación estrechísima con la gente del Instituto de Higiene, así que para mí es un placer hacer cualquier cosa con la gente de Uruguay.